la ira de un hombre destrozó para siempre a una familia y a la ciudad. 8 vidas se extinguieron en horas, dejando preguntas sin respuesta. ¿Por qué Pulam desató su furia? ¿Quién sobrevivió y pudo haberse evitado esta tragedia? Las respuestas revelan una historia humana y escalofriante. En el frío de diciembre de 2014, Edmonton, Alberta, una ciudad conocida por sus barrios tranquilos y comunidades resistentes, enfrentó una tragedia que la marcaría por años. El 29 de diciembre de 2014 se desataron hechos violentos que causaron la muerte de 8 personas, la mayoría de un mismo familia, convirtiéndose en el asesinato masivo más letal de la ciudad. En el centro de esta cadena de horror estaba Pulam, un hombre de 53 años cuya apariencia exterior ocultaba la agitación y el peligro que llevaba dentro. Lam había vivido décadas en Canadá, trabajando en varios empleos, incluyendo restaurantes, pero su pasado incluía años de violencia doméstica, cargos criminales, problemas financieros y amenazas hacia su exesposa y su familia. Lam nació en Vietnam y emigró a Canadá en 1979, estableciéndose finalmente en Edmonton, que tiene una de las comunidades vietnamitas más grandes del país. Sus amigos lo describían como reservado y educado, pero registros policiales y documentos judiciales revelan un patrón de comportamiento agresivo y tendencias violentas que se remontan décadas. Su historial criminal incluía arrestos y cargos por asalto y otros delitos, aunque muchos no terminaron en condena. Su vida personal, sin embargo, mostraba una complejidad mucho más profunda y oscura. En 2000, Lam conoció a Thuy Tien Tron, casi 20 años menor que él. Se casaron rápidamente tras conocerse en Vietnam, y Tron se mudó a Canadá en 2003 para reunirse con él. Al inicio, su unión parecía un capítulo esperanzador, pero pronto el matrimonio se volvió fuente de miedo e inestabilidad. Tron luego informó a las autoridades que Lam la sometió a años de abuso físico y sexual y que había amenazado repetidamente a ella y a su familia extendida. La violencia no fue un incidente aislado, sino un patrón continuo que aumentó con el tiempo, dejando a Tron viviendo con miedo constante por su vida. Los problemas de la pareja se intensificaron cuando una prueba de ADN reveló que el hijo de Tron, Elvis, no era hijo biológico de Lam. Él reaccionó con ira y, según documentos judiciales, amenazó con matar a Tron y a sus hijos. En noviembre de 2012, Tron solicitó protección legal, y un juez emitió una orden de protección de emergencia contra Lam, prohibiéndole acercarse a ella o a sus familiares. Esta protección fue temporal, y tras expirar, Lam y Tron volvieron a vivir cerca, pese a la tensión y las amenazas no resueltas. La vida de Lam se complicaba además por la presión financiera creciente. En 2013 presentó bancarrota, declarando deudas significativas, muchas acumuladas por el juego. El estrés económico agravaba sus tensiones emocionales y relacionales. Documentos judiciales muestran que Lam intentó manejar su situación mediante planes de pago y programas de recuperación. Pero hacia finales de 2014 las presiones convergían y las señales de posible violencia seguían sin atenderse. En el centro de esta historia está la familia extendida de Tron, sus padres, su hermana y sus jóvenes familiares, cuyas vidas se llenaban de alegrías ordinarias, cumpleaños, reuniones familiares y momentos de amor compartido. Otra mujer, Cindy Dunn, vivía en otra parte de Edmonton y no estaba vinculada a la familia, pero también sería víctima de la furia de Lam. Ambos hogares eran, a su manera, escenarios de vidas normales y cuidadas, vidas que serían destruidas en pocas horas. En los días previos al 29 de diciembre, la vida en Edmonton seguía con la rutina de trabajo, escuela y preparativos navideños. Sin embargo, bajo esa calma, se gestaba una tormenta, alimentada por conflictos domésticos, ira acumulada y amenazas ignoradas o subestimadas. Cuando llegó la noche, las calles y hogares del norte de Edmonton se convertirían en escenas de violencia inimaginable, dejando a toda la comunidad marcada para siempre. La mañana del 29 de diciembre de 2014, Edmonton despertó a un día que pronto se convertiría en el más oscuro de décadas.
Pulam, un hombre cuya vida había estado marcada por la ira, la deuda y años de conflictos domésticos, inició una serie de acciones que dejarían 8 muertos y a toda la ciudad en shock. En las primeras horas, Lam entró a la casa del norte de Edmonton donde vivía su exesposa, Thuy Tien Tron, con su familia extendida. La casa, normalmente llena de sonidos cotidianos, se transformó en una escena de violencia inimaginable. Uno a uno, Lam disparó a los que estaban dentro, matando a 7 personas, incluyendo a Tien, su hijo de 8 años, Elvis, sus padres Van Dang Tron y Thi Dau Le, su hermana Tana Thi Tron, la hija de 3 años de su hermana, Valentina Nguyen, y un amigo de la familia, Viet Nguyen. El pequeño barrio del norte, conocido por sus calles tranquilas y vecinos unidos, se llenó de disparos y miedo. Vecinos más tarde contaron que escucharon los tiros resonando en el aire helado, aunque nadie podía prever la magnitud de la tragedia tras las puertas cerradas. La violencia fue indiscriminada pero profundamente personal. Las acciones de Lam fueron impulsadas por la ira y el rencor acumulados, agravados por una relación tumultuosa con su exesposa y presiones financieras crecientes. Documentos judiciales y testimonios revelaron que Lam había amenazado repetidamente a Tien y a su familia durante años. Esas amenazas, sumadas a un colapso financiero reciente y a sentimientos de pérdida de control, culminaron en una mañana que apagó 7 vidas en un solo hogar. En medio del horror, 2 bebés, incluida la hija pequeña de Lam, sobrevivieron, habían sido dejados en casa de un familiar antes, un acto que los protegió del asesinato y quizá evitó que la cifra de muertos fuera aún mayor. Esos niños, inocentes y ajenos, cargarían con el trauma en los años siguientes, un recordatorio escalofriante de lo cerca que estuvieron del mismo destino que el resto de la familia. Tras abandonar la casa del norte, Lam condujo por la ciudad con la misma arma y el mismo propósito. Llegó a Atoll, un barrio suburbano a varios kilómetros, donde atacó a otra persona. Al caer la tarde, Lam disparó y mató a Cindy Duong, una mujer de 37 años sin relación con la familia de su exesposa. Duong no tenía conexión previa con Lam, su muerte fue resultado de una ira descontrolada y del impulso imparable de su ataque. Su esposo y 3 hijos, presentes durante el ataque, sobrevivieron, pero el trauma de perder a un ser querido ante violencia repentina dejó cicatrices profundas. Las acciones de Lam ese día no fueron oportunistas, fueron deliberadas, calculadas y motivadas por una mezcla tóxica de rencor personal, inestabilidad mental y deseo de venganza. Horas después de los tiroteos, el servicio de policía de Edmonton comenzó a reconstruir la magnitud de la tragedia. Reportes de vecinos, llamadas de emergencia y avistamientos del vehículo de Lam aumentaron la sensación de urgencia. Los oficiales descubrieron la existencia de 2 escenas del crimen y, al conocer los detalles, reconocieron un patrón de ataque en serie, no incidentes aislados. La Casa del Norte se había convertido en un sitio de horror inimaginable, con múltiples víctimas, mientras Atoll era una extensión sombría del camino mortal de Lam. Los investigadores describieron luego la dificultad de reconstruir la cronología, destacando la naturaleza metódica de Lam, su planificación y sus movimientos deliberados por la ciudad. Quedó claro que había pasado el día preparándose, desplazándose y apuntando a personas según agravios y ofensas percibidas. Al caer la noche, la vida de Lam terminó. La policía rastreó su vehículo hasta un restaurante vietnamita en Fort Saskatchewan, al noreste de Edmonton, donde había trabajado antes. Allí, Lam se quitó la vida con la misma arma usada en los asesinatos. Su muerte puso fin a la serie de violencia, pero dejó preguntas sin responder y una ciudad devastada enfrentando la magnitud de la tragedia. Investigadores reflexionaron sobre la combinación de venganza personal, ira no resuelta y presiones financieras y emocionales que llevaron a Lam a cometer tales actos. La muerte de 8 personas en un solo día, la mayoría de un mismo familia, impactó no solo a Edmonton sino a todo el país, evidenciando el potencial letal de la violencia doméstica cuando no se interviene. En el aftermath, el costo humano se volvió dolorosamente evidente. Familias lloraban, vecinos quedaron traumatizados y una comunidad antes definida por su resiliencia enfrentó un duelo inimaginable.
Las muertes fueron repentinas, brutales y evitables, y aún así mostraron las consecuencias devastadoras de amenazas ignoradas, señales de alerta pasadas por alto y conflictos no resueltos que escalaron hasta el asesinato. Se realizaron vigilias, medios de comunicación cubrieron extensamente la historia y comenzaron a aparecer tributos florales en los hogares de las víctimas. Un reconocimiento público al dolor que se extendía por la ciudad. En medio del duelo, la imagen de las víctimas se hizo clara, una madre con sus hijos, abuelos, una hermana con su pequeña hija y una mujer inocente atrapada en el lugar equivocado. Cada vida fue una historia interrumpida, un potencial no realizado, y un recordatorio de la fragilidad de la seguridad en la propia comunidad. Ese día de diciembre se convirtió en un punto de inflexión para Edmonton, un recordatorio duro de los peligros que acechan detrás de conflictos domésticos y agravios personales no atendidos. La memoria de la matanza de Lam, la secuencia de asesinatos y el shock posterior dejaron impresiones duraderas en investigadores, vecinos y familias. La ciudad tuvo que enfrentar la realidad de que la violencia puede estallar en cualquier lugar, que una mañana ordinaria puede terminar en tragedia y que las señales de alerta más pequeñas, cuando se ignoran, pueden preceder consecuencias catastróficas. El 29 de diciembre de 2014 no fue solo un día de muerte, sino también un día que desafió la comprensión de la violencia doméstica, la inestabilidad mental y el impacto profundo que un individuo puede tener en la vida de muchos. Mientras la ciudad de Edmonton luchaba por comprender el alcance de los asesinatos del 29 de diciembre de 2014, el Servicio de Policía de Edmonton enfrentaba la tarea monumental de reconstruir la secuencia de eventos que causaron la muerte de 8 personas. Los oficiales llegaron a la Casa del Norte y encontraron una escena de devastación inimaginable. Adentro yacían los cuerpos de 7 víctimas, incluidos niños de 3 y 8 años, donde habían caído. La brutalidad y la naturaleza íntima de los asesinatos indicaban a los investigadores que no se trataba de un acto de violencia al azar, sino de un ataque dirigido contra objetivos específicos. Los equipos forenses actuaron metódicamente, documentando cada escena, tomando fotos, recolectando evidencia balística e intentando establecer una línea de tiempo. Cada detalle, desde la posición de las víctimas hasta los casquillos, se registró para reconstruir lo ocurrido esa mañana. Pronto quedó claro que los disparos habían ocurrido en rápida sucesión, con Lam moviéndose sistemáticamente por la casa, apuntando a los familiares siguiendo un patrón que reflejaba ira y conocimiento íntimo del hogar. Los investigadores confirmaron pronto que Lam había dejado 2 bebés en casa de un familiar, un hecho que luego ofrecería información crítica sobre sus intenciones. Aunque los había salvado, la naturaleza selectiva de los asesinatos sugería que se concentraba deliberadamente en quienes creía que lo habían perjudicado, especialmente su exesposa y sus parientes. La policía comenzó a entrevistar vecinos, amigos y familiares, reconstruyendo el contexto psicológico y relacional del perpetrador. Descubrieron el largo historial de violencia doméstica, amenazas e inestabilidad financiera de Lam. Los registros judiciales revelaron que Lam había sido previamente prohibido de contactar a su exesposa y familia bajo una orden de protección de emergencia, medida que ya había expirado. Este contexto legal, junto con los testimonios y antecedentes criminales, empezó a mostrar un motivo basado en venganza personal y resentimiento. Mientras tanto, la atención se centró en la segunda escena en Atto, donde Cindy Dunn había sido asesinada. Aunque no estaba relacionada con la familia de Lam, los investigadores determinaron que su muerte ocurrió como resultado de la persecución de Lam a otra persona, resaltando la naturaleza indiscriminada de su violencia más allá de los objetivos familiares. Entrevistas con la familia y vecinos de Don revelaron el terror repentino que se apoderó de su hogar. La expansión del ataque más allá del norte de Edmonton aumentó la urgencia de localizar al sospechoso antes de que ocurriera otra tragedia. Videos de vigilancia, descripciones de testigos y reportes del vehículo de Lam permitieron a la policía rastrear sus movimientos, llevándolos finalmente al restaurante vietnamita en Fort Saskatchewan donde trabajaba y donde se hallaría su cuerpo. El hallazgo del cuerpo de Lam proporcionó alivio, pero también nuevas preguntas para los investigadores.
Aunque la amenaza inmediata había terminado, la policía debía reconstruir la cadena de eventos. Entender los motivos del Lam y documentar la evidencia para registros públicos y posibles procedimientos legales relacionados con su patrimonio, posesión de armas y reclamaciones civiles de las familias de las víctimas. Pruebas balísticas confirmaron que la misma arma se usó en todos los tiroteos, vinculando definitivamente las escenas. Los investigadores documentaron cuidadosamente los movimientos del Lam durante el día, desde el norte de Edmonton hasta Ado y finalmente Fort Saskatchewan, reconstruyendo una línea de tiempo que abarcó varias horas y decenas de kilómetros, revelando una trayectoria metódica, aunque cargada de emociones. Al mismo tiempo, la policía y los servicios sociales comenzaron a apoyar a los sobrevivientes, incluidos los 2 bebés del norte de Edmonton y los niños presentes durante el asesinato de Don. Trabajadores sociales, consejeros de trauma y familiares colaboraron para garantizar que los niños estuvieran en entornos seguros y recibieran atención psicológica inmediata. Los oficiales también recopilaron declaraciones de vecinos que habían visto a Lam conduciendo, actuando de forma extraña o entrando y saliendo de las escenas. Estos testimonios, aunque a veces fragmentarios o contradictorios, ayudaron a crear un cuadro más completo del estado mental de Lam y de su método para ejecutar los asesinatos. Los investigadores indagaron en la historia personal de Lam para entender qué lo llevó a tales extremos. Revisaron su historial criminal, que incluía arrestos por violencia y posesión de armas, y examinaron documentos judiciales, bancarios y órdenes de restricción previas. Estos registros dibujaron el retrato de un hombre bajo fuerte presión financiera, enfrentando fracasos personales y propenso a arrebatos violentos. Entrevistas con conocidos sugirieron que Lam se había aislado cada vez más en los meses previos a los asesinatos, alejándose de relaciones sociales mientras expresaba frustración e ira, especialmente por la ruptura de su matrimonio y conflictos con la familia de su exesposa. Amigos y compañeros indicaron que había mostrado comportamiento depresivo e inquieto semanas antes del ataque, aunque pocos podían prever la escalada letal. La policía también trabajó con los medios para alertar al público y evitar el pánico, manteniendo la seguridad operativa. La complejidad de la investigación exigió coordinación entre unidades, incluyendo detectives de homicidios, especialistas forenses y profesionales de salud mental. Cada equipo contribuyó a comprender los eventos, desde huellas y ADN hasta registros telefónicos y entrevistas. Esto permitió confirmar la identidad de víctimas y perpetrador, así como entender la secuencia de asesinatos y las relaciones que los motivaron. Durante la investigación surgió un tema recurrente, la naturaleza premeditada y personal de los crímenes. A diferencia de actos espontáneos, la matanza de Lam fue cuidadosamente planificada, enfocada en personas que él consideraba responsables de agravios percibidos. La policía y psicólogos señalaron rasgos de obsesión intensa, rencor y dificultad para tolerar ofensas percibidas. La combinación de desesperación financiera, inestabilidad emocional y acceso a armas creó una convergencia mortal que acabó con 8 vidas y dejó cicatrices profundas en la comunidad. La investigación también evidenció el desafío de abordar la violencia doméstica antes de que llegue a un desenlace fatal. Documentos judiciales y policiales mostraron que Lam tenía historial documentado de amenazas a su exesposa y familia, pero las intervenciones legales y del sistema no impidieron la violencia. Analistas y criminólogos destacaron la importancia de monitorear a individuos de alto riesgo, intervenir ante amenazas crecientes y proveer recursos a posibles víctimas. La masacre familiar de Edmonton se convirtió en un caso de estudio sobre las consecuencias de conflictos domésticos no tratados y los peligros de ignorar señales de alerta. Con la evidencia acumulada, los investigadores reconstruyeron las acciones de Lam minuto a minuto. El análisis forense confirmó que planeó los asesinatos, eligió sus objetivos con conocimiento personal y ejecutó los ataques con escalofriante eficiencia. Balística, huellas y mapeo de escenas confirmaron el orden de las víctimas, mientras entrevistas con vecinos y sobrevivientes contextualizaron sus movimientos. Cada detalle, desde la trayectoria de las balas hasta la secuencia de puertas abiertas, contribuyó a comprender por completo la matanza.
Al concluir la fase inicial de investigación, la policía había compilado un registro meticuloso de las acciones de Lam, las víctimas y la secuencia de eventos que llevaron a uno de los asesinatos masivos domésticos más letales de Canadá. La evidencia reveló no solo la mecánica de los crímenes, sino el motivo subyacente, una combinación letal de venganza personal, conflictos domésticos prolongados, desesperación financiera e inestabilidad psicológica. En las semanas siguientes, la investigación serviría tanto como guía para entender la tragedia como advertencia sobre el potencial de conflictos domésticos que escalan a violencia masiva. Los días y semanas posteriores al 29 de diciembre de 2014 estuvieron marcados por el duelo, el shock y una búsqueda incierta de comprensión. Edmonton, una ciudad orgullosa de sus barrios tranquilos y comunidades unidas, tuvo que enfrentar la magnitud de una tragedia que destrozó familias y dejó cicatrices en la conciencia colectiva. Las familias de las víctimas luchaban por aceptar la pérdida repentina de sus seres queridos, una madre y su hijo pequeño, una abuela y un abuelo, una hermana con su hijo, y una mujer inocente atrapada en el lugar equivocado. Los dos bebés salvados en la casa del norte se convirtieron en símbolos de supervivencia, pero su presencia no disminuyó la sensación de pérdida que impregnaba la comunidad. Para las familias, cada objeto en la casa, cada fotografía y cada recuerdo compartido se volvió un doloroso recordatorio de lo arrebatado en pocas horas. La ciudad respondió con un despliegue de duelo público. Se realizaron vigilias por todo Edmonton, con cientos de residentes reuniéndose para encender velas, dejar flores y apoyar a los dolientes. Vecinos, amigos y miembros de la comunidad vietnamita canadiense asistieron a los memoriales, muchos visiblemente conmovidos, intentando comprender la violencia de alguien que había sido una presencia familiar en el barrio. Los medios cubrieron extensamente las vigilias, captando el dolor en los rostros, las voces temblorosas de los familiares y la pregunta silenciosa que flotaba en el aire: ¿por qué ocurrió esto? Para muchos, la respuesta parecía radicar en conflictos privados que escalaron más allá de lo esperado, un recordatorio de que las disputas domésticas pueden tener consecuencias catastróficas si se ignoran. Las autoridades y agencias investigativas enfrentaron la difícil tarea de cerrar el registro oficial de la matanza de Lam. Con Lam fallecido, no habría juicio ni proceso judicial para analizar sus motivaciones psicológicas y emocionales. En cambio, la policía se centró en documentar los eventos, catalogar la evidencia y elaborar informes detallados para registros públicos y estudios futuros. Los investigadores confirmaron que las acciones de Lam fueron deliberadas, premeditadas y dirigidas principalmente a la familia de su exesposa, motivadas por resentimiento, ira y estrés financiero. Análisis de expertos señalaron un patrón común en asesinatos masivos domésticos. Individuos que sienten pérdida de control sobre relaciones y finanzas a veces reaccionan con violencia extrema contra quienes perciben responsables. El comportamiento de Lam encajaba trágicamente en este patrón, mostrando cómo años de conflictos no resueltos, amenazas e inestabilidad personal pueden culminar en una matanza. Los niños sobrevivientes, en particular los bebés salvados, recibieron atención inmediata. Trabajadores sociales y psicólogos infantiles intervinieron, asegurando entornos seguros y el inicio de la recuperación del trauma. Se orientó a las familias sobre cómo afrontar el duelo, y organizaciones comunitarias ofrecieron recursos a largo plazo. Los sobrevivientes cargaban recuerdos que ningún niño debería tener: la pérdida de padres, abuelos, hermanos y amigos en circunstancias violentas e incomprensibles. Su recuperación se convirtió en una parte silenciosa pero esencial de la historia, destacando las consecuencias continuas de la tragedia más allá de los titulares. La conversación pública en Edmonton y en todo Canadá se centró en la violencia doméstica, el acceso a armas y estrategias de intervención. Analistas, trabajadores sociales y autoridades destacaron señales de alerta ignoradas, amenazas previas, órdenes de protección y disputas crecientes entre Lam y la familia de su exesposa. Aunque existían medidas legales para prevenir daños, la tragedia evidenció las limitaciones de estos sistemas ante individuos determinados y violentos. La masacre generó debate sobre cómo comunidades,
tribunales y autoridades pueden identificar y responder a situaciones de alto riesgo antes de que escalen. Y cómo fortalecer la protección y apoyo a víctimas de abuso doméstico para prevenir futuras tragedias. La muerte de Lam, aunque eliminó la amenaza inmediata, dejó a la comunidad buscando un cierre que nunca llegaría de manera convencional. Sin juicio, no hubo rendición de cuentas judicial ni evaluación pública más allá de los informes de investigación. Para muchas familias y vecinos, la falta de un proceso legal aumentó el duelo, dejando preguntas sin respuesta y motivos analizados solo mediante reconstrucción y peritajes. Sin embargo, el trabajo minucioso de la policía y los equipos forenses ofreció un entendimiento detallado de lo ocurrido, desde los movimientos de Lam entre escenas hasta la secuencia de eventos dentro de las casas. Sus informes mostraron a un hombre consumido por la ira y la desesperación, cuyos agravios se transformaron en acción letal de manera calculada y trágica. En los meses posteriores, Edmonton realizó múltiples memoriales para honrar a las víctimas. Líderes comunitarios enfatizaron la importancia del recuerdo, no solo para llorar, sino para reconocer las vidas perdidas y permitir que sus historias sirvieran de enseñanza. Amigos y familiares compartieron recuerdos de risas, celebraciones y días ordinarios que ahora eran preciados. La participación pública en la conmemoración sirvió como duelo colectivo y reforzó la necesidad de conciencia comunitaria y vigilancia frente a la violencia doméstica. La masacre, aunque singular por su brutalidad, se convirtió en una advertencia sobre los peligros de conflictos no resueltos y el potencial destructivo del resentimiento personal. Al mismo tiempo, los medios documentaron el impacto humano de manera tangible. Fotografías de las víctimas, vigilias a la luz de velas y el duelo vecinal se difundieron ampliamente, no como sensacionalismo, sino para humanizar la tragedia. Entrevistas con familiares, vecinos y primeros respondedores mostraron el peso emocional de los eventos. Policías, bomberos y paramédicos que llegaron a las escenas narraron el silencio y devastación que encontraron. Sus relatos destacaron tanto la carga profesional como humana de enfrentar violencia masiva, subrayando el esfuerzo emocional que implica confrontar la muerte y el duelo a gran escala. La masacre familiar de Edmonton también impulsó el análisis de la responsabilidad social en la prevención de tragedias similares. Defensores de víctimas de violencia doméstica pidieron mayor protección, seguimiento de amenazas conocidas y acceso ampliado a programas de consejería y resolución de conflictos. Criminólogos y psicólogos estudiaron el caso de Lam para entender mejor la convergencia de agravios personales, presión financiera e inestabilidad mental que puede desencadenar violencia masiva. Cada análisis contribuyó a comprender las condiciones que permitieron esta tragedia, reforzando la importancia de vigilancia, intervención temprana y apoyo a personas vulnerables. Con los años, la memoria de las víctimas permaneció central en la conciencia de la comunidad. Escuelas, centros comunitarios y organizaciones locales continuaron honrando sus vidas, mientras las familias mantenían recuerdos privados, asegurando que cada persona perdida fuera recordada más allá de una estadística. La tragedia se volvió parte indeleble de la historia de Edmonton, recordando que la violencia puede surgir de conflictos domésticos, que un día ordinario puede terminar en desastre, y que el impacto de la pérdida trasciende el círculo inmediato de las víctimas. La masacre invitó a reflexionar sobre la vulnerabilidad humana, la fragilidad de la vida y la responsabilidad de comunidades e instituciones para prevenir horrores similares. En conclusión, la masacre familiar de Edmonton fue más que un acto singular de violencia, fue la culminación de años de conflicto personal, amenazas y agravios no resueltos que escalaron hasta una tragedia de consecuencias duraderas. Las acciones de Lam extinguieron 8 vidas, traumatizaron a incontables personas y obligaron a toda la ciudad a enfrentar las secuelas emocionales y sociales. Aunque su muerte evitó un juicio, la reconstrucción meticulosa de los hechos por los investigadores, la atención a los sobrevivientes y el duelo público preservaron la memoria de las víctimas y subrayaron el costo humano de la violencia doméstica ignorada. La masacre sigue siendo una historia de advertencia, que enfatiza la importancia de la intervención temprana, la conciencia comunitaria y la compasión para prevenir tragedias similares en el futuro.